Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Los estoy saludando desde Temuco, capital de la región de la Araucanía. Y aquí estamos con el senador Eugenio Tuma, quien hace parte de un movimiento político que se llama el PPD, de la Concertación de Partidos, que han gobernado a Chile, entre otras cosas, durante los últimos 18 o 20 años. Senador Tuma, es un placer para nosotros tenerlo con nosotros aquí en Sucesos Internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo, amigas y amigos televidentes de Sucesos Internacional. ¿Por qué el partido, por qué la unión de partido de la Concertación perdió el poder? ¿Cómo llega Piñera al poder en Colombia después de 4 muy buenos periodos de gobierno después de la dictadura? Bueno, como usted dijo, son 4 muy buenos periodos y muy exitosos. Nunca en Chile se había visto un avance, un progreso, un cambio de la sociedad chilena. Tanto es así que la sociedad chilena cambió en los últimos 20 años que no nos dimos cuenta. Y esa es la verdadera razón por la cual nosotros perdimos la elección. Porque continuamos con instrumentos de políticas públicas para satisfacer demandas de una sociedad que ya no existía. Una sociedad donde el 42% de la pobreza se reduce a un 13%, había un 30% de chilenos, varios millones de chilenos que pasan de ser pobres a ser clase media, que pasan de demandas que tenían que ver con necesidades básicas, de agua potable, de alcantarillado, de vivienda, pasan a demandar educación, pasan a demandar especialización, capacitación, pasan a convertirse en micro y pequeños empresarios, pasan a convertirse en personas que están emprendiendo en la empresa y no tuvimos la capacidad de darnos cuenta de ese cambio, no tuvimos el ingenio de crear los mecanismos y los instrumentos oportunamente para satisfacer esas demandas. Esa ciudadanía nos pasó la cuenta, a pesar de que estos gobiernos de la Concertación y estos partidos lograron cambiar Chile radicalmente, de un Chile atrasado, de un Chile medieval, a un Chile que va en la vanguardia del avance económico, tecnológico, pero continuamos con políticas públicas para satisfacer demandas que eran buenas hace 20, hace 15, hace 10, hace 5, pero no en la actualidad. Nadie entiende, senador Tuma, cómo un partido o un grupo de partidos pierde las elecciones con una candidata o con una presidenta que se va del poder con un 85% de popularidad. Le pregunto algo y ojalá me lo responda con toda sinceridad. ¿Era muy malo el candidato? La verdad es que yo creo que no era malo el candidato. Frei fue un muy buen presidente, había una gran imagen de Eduardo Frei, pero no era un problema de candidato, era un problema de propuesta. Es cierto, perdimos por poquito, a lo mejor con un mejor candidato, con un candidato distinto, quizás hubiésemos ganado, si hubo un 2 o un 3% de diferencia entre Piñera, que es presidente, y quien no salió electo, Eduardo Frei. Pero sin embargo, yo diría que la ciudadanía lo que votó no fue la aprobación o desaprobación de la presidenta Bachelet, que tenía una muy alta cotización o apreciación ciudadana, sino que lo que votó era por qué es lo que estábamos ofreciendo. Y no ofrecíamos algo distinto de lo que teníamos hasta ahora. No hubo un cambio de lo que estábamos ofreciendo. Sin embargo, Piñera aparecía como un candidato innovador. Claro, después de 20 años hay un desgaste. Sí. No hay ninguna coalición de gobierno en el mundo que haya tenido la capacidad de sostenerse 20 años en el poder y que al término de su gobierno todavía esté siendo aprobada por casi el 50% de los ciudadanos. Ahora, algo que me llama la atención, cuando Piñera saca a los mineros del fondo del socavón, alcanza unos niveles de popularidad impresionantes. Y esta semana, en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, está saliendo una encuesta nacional donde el índice de desaprobación es mucho más alto que el de, bueno, no es mucho más alto, pero es más alto que el de aprobación. ¿Por qué se fue a pique Piñera? Bueno, yo creo que el presidente Piñera y su gobierno tuvieron un veranito de San Juan.
tuvieron un distractivo para la opinión pública que estuvo permanentemente en los medios de comunicación. Y cómo le iba a llamar la atención 33 mineros a 700 metros de profundidad y todo el mundo preocupado de ello, y naturalmente el gobierno tenía que hacer lo que tenía que hacer. Cualquier gobierno lo hubiera hecho, de haber contratado a los mejores especialistas, de haber traído máquinas del exterior para hacer las excavaciones que correspondían, y técnicamente ahí el mérito lo tienen los técnicos, pero sin embargo el mérito también se lo llevan quienes dirigen el país. Claro. Y por esa razón durante algún tiempo estuvo Piñera en los más altos niveles de apreciación ciudadana o de aprobación ciudadana por este hecho anecdótico muchas veces, que tiene que ver con la salida de los mineros del pique. Sin embargo, en el resto de las actividades nacionales, la ciudadanía al paso del tiempo se ha ido dando cuenta que el presidente de la República, que anunció un nuevo modo de gobernar, ha sido un nuevo modo de gobernar nefasto. Ahora, algo bien importante, hace un año Chile tuvo un terremoto terrible que todo el mundo lo pudo observar por televisión. Se culpó en un momento determinado la supuesta negligencia que pudo haber tenido la presidenta Bachelet en advertir lo que venía, porque dicen que tenía unos documentos que podían prever que iba a pasar algo sobrenatural, sobre todo en la costa de Chile. Se va Bachelet con ese estigma sobre su corazón, sobre su conciencia, pero viene el proceso de arreglar Chile después del terremoto. ¿No ha sido eficiente el gobierno de Piñera en la reconstrucción del país, de la zona donde se afectó por el terremoto? Bueno, la prueba de fuego la tuvo Piñera primero cuando se demoró casi 4 meses en nombrar las distintas autoridades que iban a asumir los cargos de gobierno. Ellos dijeron que estaban preparados, pero no estaban preparados, llegaron a improvisar. Y más todavía tenían que improvisar con personas que no conocían el área pública, y tenían que improvisar enfrentando un desastre como el que ya conocemos, que es el terremoto. Sin embargo, le dimos la oportunidad a Piñera de apoyarlo. La oposición le apoyó todos los proyectos, todos los presupuestos destinados a la reconstrucción. Sin embargo, no ha avanzado absolutamente nada. Imagínense que en una de las regiones donde estamos, en la región de la Araucanía, se destruyó, quedó inhabilitado el edificio de intendencia, con 15 pisos de altura. Todos los servicios funcionaban ahí, tuvieron que desalojarlo, no está en condiciones hasta que no se repare. No se ha hecho una sola reparación, no se ha puesto un solo clavo, no se ha cambiado un solo vidrio, está tal cual como quedó en el terremoto. Llevan un año de gobierno, si no han sido capaces de reconstruir su propia casa, menos van a poder construir el resto de los daños que han ocurrido al sector privado, a las viviendas modestas, a muchas familias que hoy día están viviendo todavía en campamentos. ¿Y qué pasa de aquí en adelante en lo que tiene que ver con los 3 años que le faltan al presidente Piñera, según lo que usted podría pensar? Bueno, en Chile tenemos un periodo presidencial de 4 años, el 25% ya del periodo presidencial lo agotó Piñera, y no hubo absolutamente nada que hubiesen hecho en materia indígena. Esta es una región muy importante en materia indígena. El presupuesto completo de la CONADI se ha devuelto al Estado porque no se gastó un solo peso, con todas las necesidades que tenía el mundo indígena. La negación de los derechos del mundo indígena que estaban materializadas a través de ese presupuesto. El gobierno no quiso, el gobierno Piñera, utilizar un solo peso en favor de los derechos de los indígenas. Restituyó, devolvió al Tesoro Público esos recursos. Nuestro viaje a la región de la Araucanía tenía un objetivo fundamental, y ustedes ya lo han visto en programas anteriores, buscando la identidad del pueblo mapuche. Senador Tuma, la gente nos dice, y lo pudimos comprobar, que usted desde el Congreso de la República se ha convertido en la voz del pueblo mapuche. ¿Qué ha pasado con la sociedad chilena para reivindicar a ese pueblo del que todos los chilenos se sienten orgullosos? Bueno, yo diría que la sociedad chilena ha dado respuestas categóricas y ha ido aprobando las legislaciones que favorecen el reconocimiento de los pueblos indígenas y favorecen también el reconocimiento de derechos. Recientemente se aprobó en el Congreso Nacional un tratado que venía hace 14 años ya reconocido por el Ejecutivo, pero que no habíamos logrado la mayoría en el Congreso. Logramos la mayoría en el Congreso para aprobar el tratado y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se consideran los derechos de los pueblos indígenas, donde cualquier
proyecto de ley o cualquier obra importante en sus territorios debe consultarse a los pueblos indígenas. Bueno, pues todavía el gobierno no ha implementado el modo en que se va a hacer esa consulta y por tanto el convenio 169 está incumplido desde el punto de vista del gobierno. Y la sociedad chilena está mirando con preocupación cómo las conquistas que han tenido el mundo indígena en materia de legislación y en materia de voluntad y de materialización de compromisos que tienen que ver con la identificación durante el gobierno o los gobiernos de la concertación, se avanzó de un 5% a un 100% de cobertura en la identificación. Estamos avanzando notablemente en el mundo rural en materia de agua potable, en materia de caminos, en materia de conectividad, pero aquí lo que falta es definir de qué manera los indígenas van a participar en el desarrollo político de Chile. Ahora, senador Tuma, ¿usted le podría hacer un poquito de historia a nuestros televidentes para que conozcan un poquito más lo del conflicto? Se hablaba cuando se fueron los españoles y cuando, bueno, se crea la república, de una nación mapuche. Se hablaba de unos derechos adquiridos en cuanto a territorios del pueblo mapuche. ¿Qué territorio estamos hablando y qué territorios tiene ahora el pueblo mapuche? Bueno, estamos hablando de que el pueblo mapuche era dueño de, o ocupaban 33 millones de hectáreas. Y al año 90, cuando asume el presidente Elwin, solo tenían 300.000 hectáreas. Cuando la ley indígena se aprueba, una ley consensuada con el mundo indígena, la mejor ley que nunca hubo antes en la historia de Chile. No significa que no se puede perfeccionar, hay que perfeccionarla, todavía tiene detalles, pero ha sido la mejor ley. Y en esa ley se reconoce que hay un vicio que hay que resolver. Cuando el pueblo mapuche llega a un acuerdo con el Estado de Chile, en los parlamentos indígenas, a fines del año 1889 y 1890, llega a un acuerdo en el Parlamento indígena en que los mapuches se comprometen a reconocer el Estado de Chile a cambio de que el Estado de Chile le entregara títulos. Pero también ellos tenían que hacer una concesión, los indígenas, reducirse, porque ocupaban todos los espacios sin límite. Entonces se convierte en cada cacique, con sus comunidades, con sus familias, en reducciones. Cada comunidad es una reducción. Reducción significa limitar el territorio. Y a cambio de eso, el Estado le da un título. Efectivamente le entregó un título de merced. El título de merced lo tuvo el cacique y lo fue heredando de mano en mano a sus hijos, de generación en generación. Lo fueron guardando, pero se dieron cuenta de que en el mismo territorio fueron ocupando colonos con títulos entregados por el Estado. ¿Cuál es la diferencia de esos títulos que entregó el Estado a los colonos y de los que entregó los indígenas? Sobre los mismos territorios. La diferencia es que los de los colonos fueron inscritos en un conservador de bienes y raíces. Fueron legales. No hay ningún título que sirva para algo si no está inscrito en el conservador de bienes y raíces. Fueron inútiles esos títulos, fueron estafados, se cometió un fraude con el mundo indígena al entregar los títulos que no eran válidos. Y por tanto, la ley lo que hace es hacer un reconocimiento de esa deuda, establecer un procedimiento para la restitución de esas tierras, en que le pone recursos a cada una de las comunidades de acuerdo al número de hectáreas que han dejado de dominar, de poseer, y le entrega recursos para que compren esas mismas tierras u otras. Ahora, si el actual dueño no desea vender o no le pagan el precio que estima, y no hay acuerdo, la comunidad buscará otras tierras, y así se ha hecho. Se han restituido del orden de las 600.000 hectáreas a esta altura. Óyeme, pero cuando usted me cuenta esa historia, y usted también es de origen palestino, me estoy acordando entonces del pueblo palestino. O sea, podemos decir que la historia del pueblo mapuche es muy parecida a la de los territorios ocupados por Israel y el pueblo palestino. Bueno, tienen algunas similitudes. La diferencia está en que hasta el día de hoy han pasado más de 60 años y tenemos todavía en Palestina una ocupación militar en que no han dejado desarrollarse
al mundo palestino, ni le han dado la oportunidad de constituirse como nación. No nos olvidemos que fue el territorio palestino que las propias Naciones Unidas acordó hacer una partición. Dos estados. Una partición de dos estados, y hasta ahora las Naciones Unidas no han cumplido con el pueblo palestino, cumplieron con Israel. Sí. Israel tiene su Estado, ha sido reconocido, le han dado todas las garantías, Estados Unidos le ha puesto todos los recursos a Israel. Claro que es parte de su estrategia de Estados Unidos también de ir a colonizar esa zona del mundo. No es tan inocente el tema de que están apoyando solo a los israelitas porque sufrieron el holocausto. Bueno, y el holocausto que sufren hoy día los palestinos de manos de los israelitas, que fueron víctimas, ahora son victimarios, se han convertido en los campeones de la industria de la compasión para hacer creer al mundo de que ellos son víctimas de los palestinos en circunstancias que es exactamente lo contrario, y la única manera de terminar con aquello es que los cascos azules, las fuerzas internacionales de las Naciones Unidas intervinieron en Kosovo, se intervinieron en Bosnia con éxito, los cascos azules, para establecer el respeto de los límites de la propiedad en disputa, para establecer la garantía del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué no los derechos palestinos? Porque Estados Unidos, Israel se han opuesto a que las Naciones Unidas, que fueron los causantes del conflicto, ningún otro conflicto en el mundo ha sido causado por la Organización de las Naciones Unidas. Así, en este sí. Y este todavía no se resuelve, de tal manera que aquí hay una responsabilidad de todos los estados, especialmente de Estados Unidos y de Israel, que se han negado a respetar los derechos humanos del pueblo palestino. Volvamos al pueblo mapuche. Senador Tuma, es muy severo el estatuto antiterrorista y solo se aplica con el pueblo mapuche en Chile. Yo diría que los únicos que han recibido el castigo de la ley antiterrorista han sido el pueblo mapuche, porque han sido los únicos que han establecido algunas acciones que se han convertido para la sociedad en acciones violentas. Pero también hubo una serie de manifestaciones con quema de buses por parte de algunos mineros en el norte de Chile, y de ahí el estatuto antiterrorista no se aplicó. Bueno, efectivamente había una discriminación, pero en mi opinión lo que aquí no se ha hecho es dar cuenta de la verdadera demanda del mundo indígena, y que la gran mayoría de los indígenas está consciente de que aquí hay una injusticia, pero esa injusticia no se resuelve con un enfrentamiento. En mi opinión no es viable un enfrentamiento de la minoría, porque es una minoría de los indígenas, con el gran poder que tiene el Estado y las Fuerzas Armadas. Lo que aquí apelamos es a que toda la sociedad reconozca los derechos a que el mundo indígena tenga su participación en la creación de la sociedad. Y yo insisto, cuando tenemos una ausencia de participación del mundo indígena en la política, cuando no existen parlamentarios indígenas, cuando no existen autoridades que puedan participar en la administración de territorios de gran presencia indígena, entonces se está creando condiciones para que los jóvenes se rebelen. Claro. Y aquí hay una revelación de los jóvenes. ¿Y por qué? Porque no hay una respuesta del Estado respecto de la participación del mundo indígena adecuadamente. Ya. Ahora, senador Tuma, el punto relacionado con el mundo indígena y particularmente con el pueblo mapuche, ¿qué posibilidades hay de que ellos también tengan su representación en el Congreso de la República? ¿Cuántos son realmente los indígenas mapuches? ¿Y qué posibilidades tendrían de por lo menos tener un diputado en el Congreso de la República? Entre otras cosas, le hago la salvedad a los amigos televidentes. El Congreso en Chile se divide en senadores y diputados. En Colombia son senadores y representantes a la Cámara. Cuando hablamos de diputados, no es un diputado de una asamblea de un departamento. Un diputado es un representante a la Cámara, para equiparar un poquito lo que significa el diputado dentro de la estructura política chilena. ¿No hay posibilidad de que un mapuche llegue a ser diputado? Bueno, mira, el Congreso Nacional está compuesto por 120 diputados y 38 senadores. Una golondrina no va a ser verano. 1, 2, 3 o 5 parlamentarios no va a resolver el tema. En mi opinión, es importante crear condiciones para que ellos estén presentes allí, pero las mayores condiciones y el mayor empeño que tenemos que poner es que la representación del mundo indígena se cree condiciones del Estado
para que tengan una gran asamblea de representantes. Es una gran asamblea de representantes que interlocute con el Estado para definir cuáles son las políticas públicas que se van a establecer en favor del mundo indígena. Un diputado, 5 diputados, 10 diputados no van a tener la capacidad para negociar con el Estado las políticas públicas que son necesarias para el mundo indígena. Y lo que tenemos que crear ahora es una gran asamblea nacional constituyente del mundo indígena que sea consultada y que sea la que represente efectivamente al mundo indígena. Don Eugenio Tuma, senador de la República de Chile por el PPD, muchas gracias por haber aceptado esta comunicación con nosotros y de corazón, como latinoamericano, lo instamos a que siga luchando por los derechos del pueblo indígena. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde para seguir descubriendo el territorio mapuche en Chile.